Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tu Cultura. Hoy va a compartir Patti y nos va a compartir sobre la bendición del perdón. Estamos muy emocionados de compartir este mensaje. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar y comenzamos. Gracias, buenas tardes. Hemos estado hablando acerca de tu convicción es lo que te cambia. Hace 8 días hablaste acerca de que hacemos cosas sin querer queriendo y esas cosas ofenden. Entonces, siguiendo esta línea que Dios nos está hablando, Dios nos hablaba mucho acerca del cierre de este capítulo que hemos estado analizando de Efesios 4 y donde termina en el 32. Y quisiera comenzar con este versículo, donde dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y bueno, el cierre de esto es: si tú aprendes a ser benigno y misericordioso, o practicas la benignidad, que es la bondad ver la bondad en los demás, aprender a que tu ojo vea todo lo bueno que hay y no tanto centrarnos en lo malo, y misericordiosos, la misericordia de saber que todos tenemos errores, que todos caemos en tentaciones, que todos nos ofendemos de una o de otra manera. Dice que estos dos ingredientes son los que nos ayudan a perdonarnos. ¿Y de qué manera? De la manera que Cristo nos perdonó. Entonces, hay mucha bendición acerca del perdón, pero muchas veces tenemos la experiencia desde niños que no sé si a lo mejor lo hice contigo y sorry, pero bueno, cuando un niño te ofendía, perdónalo. Sí. Pero no dábamos más explicaciones, perdona. O sea, obedece, ¿no? Perdona. Entonces, pues lo perdono, pero sigo sintiendo acá adentro algo, ¿no? Claro. O si no, en sentido contrario. A veces lo que recibimos del perdón está muy limitado, ¿no? Únicamente escuchamos perdón, di perdón y perdona, ¿no? Y luego le dices al otro: y tú, perdóname. Y tú, pide perdón. O también es la misma, cuando le dices al niño: pide perdón. O cuando estás platicando con amigos y, ay, no, pues perdónalo. Ay, pues pídele perdón y ya. Sí. O sea, no tenemos esa cultura del reino de Dios en nosotros, donde el ejemplo máximo para el perdón fue Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo entrenados desde niños para pedir perdón y perdón, no hay una explicación. Bueno, ese es en el mejor de los casos, cuando tu mamá te dice: perdona y arréglense, y a fuerza, si tienes más hermanos, como por ejemplo, no, pues perdónalo y continúale porque la vida avanza. O tú pide perdón y tú perdónalo. Pero sin el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el corazón, todas las cosas que se están manejando alrededor. Y no podemos hablar del perdón sin el amor de Dios. El amor de Dios, que es la cultura del reino, porque Dios es amor, y lo que hemos viniendo hablando acerca de cómo traer la cultura que Dios nos dejó a través de su escritura, de su palabra, a la vida práctica. Difícilmente nos centramos en cosas tan esenciales de primera instancia que nos van a ayudar a ser mejores creyentes. Y la primera pregunta aquí para hablar después de las bendiciones del perdón es: ¿cómo perdonar? ¿Sí? Sí. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. Él era el ofendido, vino, se acercó a nosotros, nos dio la oportunidad a través de Él pagar por nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios a través del perdón. El ofendido viene, nosotros pedimos perdón, el ofendido nos perdona, pero cuando nosotros pedimos perdón es porque tenemos una conciencia de lo que hicimos, ¿sí? A veces nada más es una oración y dice: pues sí, ven a mi corazón y te pido perdón por mis pecados. ¿Cuáles? Y así como muy general. Pero Dios quiere que vayamos, o sea, de esa generalidad en donde nos participó de su vida eterna, donde nos dio la gracia del perdón, quiere que vayamos a esa particularidad de por qué perdonar, ¿sí?
¿Por qué perdonar? Número uno, porque es un mandamiento. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a vosotros Cristo. ¿Sí? Entonces aquí no es una alternativa. Si tú vas a perdonar, es porque es un mandato de perdón que tienes que dar, así como Cristo te perdonó. Entonces, este mandamiento, la Biblia nos habla de que esta palabra de Dios está llena de consejos prácticos y es una ley. Y todas las leyes, tanto espirituales como físicas y todo, hay dos premisas que he aprendido acerca de estas leyes. Si tú ignoras, y aparte de ignoras, tienes un temor desconocido de lo que hay en la ley, las consecuencias de tus faltas van a ser mayores. Entonces, si nosotros no sabemos por qué perdonar, si nosotros no obedecemos la ley de Dios, que está basada en el amor, donde el amor todo lo soporta y es parte del perdón. Si tú soportas algo que te hicieron y no buscas lo tuyo y no haces lo indebido cuando alguien te ofende, estás practicando el amor. Por eso es tan importante y esencial, y el amor y el perdón van de la mano. Pero si tú lo ignoras y no perdonas, la consecuencia es mayor. Pero cuando tú dices, ¿por qué tengo que perdonar? Pues porque me conviene, pues porque es un mandato, y en todos los mandatos hay una protección a la obediencia que haces cuando tú cumples con lo que se te está pidiendo que hagas, ¿sí? Entonces, número uno, ¿por qué debo perdonar? Porque es un mandato. Número dos, porque ese mandato me trae bendición y me protege. ¿De qué me protege? De la amargura, de la frustración. A veces yo oía mucho de la falta de perdón es un veneno que te tomas tú, creyendo que le haces daño al otro. Sí, pero si no me explican qué es ese veneno se llama amargura. La falta de perdón te provoca amargura porque siempre estás viendo las cosas malas que te hicieron, no la benignidad de todo lo que te rodea. Porque no tienes la misericordia, no has sido entrenado en el amor por los demás, a que todos los demás tienen defectos, tienen faltas. Dice que ante alguna imprudencia nuestro corazón se hiere. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia del conocimiento del por qué perdonar, aparte de que es un mandato que nos protege, que nos libera de la amargura, yo creo que son elementos suficientes para decir, quiero perdonar. En primera instancia bastan, ¿no? En primera instancia. Uno, saber que es por obediencia y al obedecer hay una bendición. Y otro, porque saber que si viene en la Biblia el hacerlo, es porque de igual manera nos va a librar de algo, ¿no? Porque y todo lo que Dios establece en su palabra es para una conveniencia nuestra y para una bendición nuestra y para que vivamos mejor en la tierra, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor ahí ya, ahí ya es muchísimo mejor el escuchar estas dos premisas que nada más la instrucción de pide perdón, ¿no? Claro. Ya hay un avance, ¿no? Qué diferente sería cuando mamá llega y de verdad dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Hay demasiadas instrucciones que damos cuando están chiquitos. Me acuerdo que cuando tú dices, es que me hicieron esto, bueno, pero ¿qué hiciste tú? ¿Y cómo fue? Mira, te explicaba todo cómo funcionaba el corazón del niño y tú dices, está bien, lo voy a perdonar. El darnos ese tiempo de explicar lo que hay en tu corazón y en el corazón del niño que pudiera ver que no sabemos, nos hace misericordiosos y nos hace tener una perspectiva diferente de las cosas, porque no nada más nos centramos en me ofendió, yo, porque el hecho es de que como no, a veces ni siquiera el que te ofendió sabe que te ofendió, ¿no? O la magnitud de su ofensa, nada más estaba bromeando, o cosas que a veces se dicen cuando ofendes a una persona y no sabes cómo pedir perdón o cómo dar el perdón. Sí. ¿Sí? Entonces, número uno, tenemos que tener conciencia. ¿Por qué perdonar? Porque me conviene. Pero más allá de todo eso, hay una parte en Mateo 6,
capítulo 6:18, donde habla del Padre Nuestro, hay un versículo que dice, perdonando vuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y creemos que ahí terminó el Padre Nuestro porque pues ya dice, bueno, y líbranos del mal y de todo peligro, amén. Pero luego viene una consecuencia, que es ahí donde nosotros tenemos que estar sabiendo por qué perdonar. Dice, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tu Padre que está en los cielos no perdonará tus ofensas. Entonces, si tú recibiste algo y no lo quieres dar, te estás cortando de la bendición. Sí, estás dejando que siga el flujo. Y además estás quedándote sin la gracia de lo que te fue ofrecido, ¿sí? Y lo explica perfectamente la palabra de Dios ahí después adelante en Mateo 18, en donde habla de la palabra de los dos deudores. Dice, el reino de Dios, nosotros estamos descubriendo el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como un amo que viene y el siervo le debía una deuda impagable. Ni sus generaciones, ni 6 generaciones alcanzaban a pagarle la deuda. Y dice que vino y clamó misericordia. Por favor, perdóname la deuda que te debo. Es que mira que mis hijos, bueno, sí. Yo le estoy poniendo parafrasear, ¿no? Pero dice que el amo, llamado a misericordia, le perdonó toda la deuda. Todo. Pero después viene alguien que le debía algo. No me acuerdo, unos cuantos denarios, ¿sí? Entonces dice que cuando viene, dice, oye, perdóname, te lo voy a perdonar. Después de que él había recibido esa gracia de todo el perdón, viene alguien y le pide perdón por unos cuantos días, unos cuantos denarios, y le dice que él no quiso. Entonces, el perdón es una decisión de ir a profundidad, de clamar a Dios porque nos dé la misericordia, de entender que muchas veces las personas ofenden por su condición, por su educación, por cómo fueron creados, porque no fueron enseñados. Entonces es un llamado a la misericordia y un llamado a la benignidad. Porque ¿por qué soy tan ofendible? ¿Será que me importo mucho? ¿Será que hay demasiado orgullo en mi corazón o poco orgullo por lo que tengan? ¿Será que todas las acciones que hacen las personas hacen que las vea con ojos malos, ¿no? Haciendo que sea ofendido. Y eres ofendible, ¿no? ¿Será que a lo mejor las personas no vemos ni su contexto ni nada y a lo mejor la persona ha sido entrenada a hablar de una manera fuerte? Claro. Ahí entra el amor y ahí entra la misericordia. Exactamente, y el entender pues. Porque ¿te acuerdas que la semana pasada vimos que amar era no buscar lo tuyo? Exacto. Ahorita que estás hablando del contexto de la gente, a final de cuentas, el buscar lo tuyo es pensar que la gente va a reaccionar o responder o dirigirse hacia ti conforme a tu contexto. Así es. Entonces, tienen un contexto distinto. El dejar de buscar lo tuyo es decir, hago un lado el mío y me pongo en el suyo para poder entender por qué la gente es como es. Y parte de eso que es la descripción del amor de no buscar lo tuyo, va unido a todo. No hace nada indebido. Si me están ofendiendo, yo tengo que buscar la forma de no hacer algo indebido en él. Claro. ¿Sí? Y bueno, en este contexto, lo que es, ¿por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdonó una deuda impagable. Claro. Cada día cometo errores, cada día estoy pecando con mi pensamiento, con mi acción, con mis obras. A veces trato decía Pablo, porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Claro. Pero ahorita comenzamos diciendo por qué no, ¿por qué? Que eran las dos premisas, pero ahorita ya tocaste puntos del cómo. Sí, el punto es, ¿por qué estoy centrándome en los deudores? Porque yo fui perdonado con una deuda impagable. Claro. Yo estoy llamado a perdonar, claro, unido al amor. No busca lo suyo, todo lo soporta, todo lo cree. Cuando hablábamos hace 8 días de todo lo cree, yo tengo que creer
cuando él me dice perdón, pues que está arrepentido. Yo no voy a ver sí, pero estás de corazón. Ya después veremos lo que tiene que hacer una persona que ofendió en cuestión de restitución y reconciliación. Pero ahorita nos vamos a centrar en las bendiciones del perdón. ¿Por qué? Porque me conviene. Porque si no, toda la deuda impagable que fue perdonada a mi vida y dada de gracia, yo estoy poniendo un cerco. ¿Sí? Un cerco donde lo estoy recibiendo y no estoy llamado a nada más recibir, sino que al recibirlo, así lo comparto. Y luego, ahorita que tocaste el cómo, de la manera que Cristo nos perdonó. A eso voy, tocaste varios puntos del cómo. Dijiste con misericordia, con amor, con benignidad, no buscando lo tuyo, con benignidad. Con benignidad, ¿sí? Que es todo lo que hemos recibido de Cristo. Al final Así de cuentas es. Vino aquí a la tierra y dio un ejemplo de vida donde mostró todo esto. Y al mostrarlo es nuestra herencia, porque nos dijo, así como yo pude hacerlo aquí en la tierra, ustedes también pueden hacerlo. Los perdono, que es nuestro claro ejemplo y máximo ejemplo de por qué debemos también hacerlo nosotros, que es lo que estás diciendo. Así es. Y de esa manera somos capacitados a recibir lo que estamos dando, lo que estamos recibiendo por gracia, lo recibimos, y con todo eso viene el paquete de la herencia, que es lo que nos habilita a poder hacerlo. Así es. Es el cómo. Es el cómo, así es. Y parte del cómo es Mateo 18, en donde dice cómo se debe perdonar. O sea, si esta es nuestra ley y hemos decidido creer en ella, y como creyentes es seguir los pasos de Cristo, estas palabras fueron escritas por Cristo y se llevó mucho tiempo explicando del perdón. Y todas las cartas pastorales de Pablo siempre hay algo que marca del perdón. Filipenses, Efesios, Colosenses, y dice de la manera que fueron perdonados, perdonen. O sea, ¿cómo perdonar? Como Cristo lo hizo. No hay otra manera. ¿Cómo lo hizo? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Si no, dice, más si no te oyere, toma un contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. ¿Y cómo se le tiene a un gentil? Con misericordia y benignidad, porque no conoce a Cristo. Sí. ¿Sí? O sea, a lo mejor hay hermanos entre nosotros que aparentemente somos creyentes, pero si no aún llevando, mira, me has ofendido, como mamá, mira, me ofendió, y no se quiere arrepentir, pues no conoce el amor de Dios, se te tiene que enseñar, como a un niño, empezar a enseñar, pues tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque dentro de toda la bendición del perdón, están escondidas las cosas que Dios nos quería dar como regalo. Entonces ya tenemos 2 elementos. ¿Por qué? Porque es un mandato y me conviene. ¿Cómo? De la manera que Cristo lo hizo. Así es. ¿Cómo? Acercándote al que te ofendió, para que de esta manera Él sepa cómo te sientes. Sí. Él sepa por qué sientes esa ofensa que se te hace difícil pasar por alto sin hablarlo. Sí. ¿Sí? Sí. Si te quedas callado, le das pie a la amargura. Porque lo ves y se te retuerce. Y además estás también yendo en contra del diseño que Dios tuvo para nosotros, donde somos un cuerpo, existe la comunicación, existe el relacionarnos. Que lo hablabas hace 8 días. Y no únicamente es dar la mejilla, dar la mejilla, dar la mejilla, no, es dar la mejilla, pero también hacerle saber a la persona tu sentir, también hacerle saber a la persona lo que está ocurriendo en tu corazón, porque de esa manera se crean lazos más fuertes, hay mayor unidad, hay mayor crecimiento, porque de esa manera también no le robas a la persona la bendición de escucharte y de la misma manera que él te ame a ti. Y de poder rectificar el camino. Claro. Sí, porque al final de cuentas de eso se trata. Yo estoy convencido de que verdaderamente te ofendí y hay un cambio. Así es. La convicción te cambia. Así es. ¿Sí? Sí. El hablar fue sin querer queriendo. Te trae una bendición cuando no estás buscando lo tuyo. ¿Sí? Así es.
qué hermoso que Dios tenía contemplado este tipo de bendiciones para nosotros. Y dice su palabra que... hasta ahí ya me perdí. La bendición del perdón trae algo demasiado importante que debemos también, que casi nunca se habla de esto, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Mateo 18 en el verso 15, dice que es donde habla de si tu hermano peca contra ti, si te oyere, si no lo oyere, tenlo por gentil. En Mateo 18, fíjate lo que dice: de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la única parte en que Dios habla de la atadura que produce la falta de perdón. Y está hablando no de que ates a demonios, que ates y que desates. O sea, la atadura más grande y peligrosa que hay en el reino es la falta de perdón. Claro. Todo el capítulo está hablando del perdón y al final está cerrando después de cómo debo de perdonar. Dice, tenle por gentil, porque todo lo que atéis, o sea, en el momento en que tú no perdonas, hay una atadura. O sea, en el momento que tú no quieres hablar con la persona que te ofendió para la reconciliación, ocurre una atadura espiritual que no te permite recibir la bendición del perdón de Dios y fluir en todas tus áreas. Sí. Y también lo dice, no solamente aquí en Mateo 18, en Juan, fíjate lo que dice Juan 20:23. Y eso es lo que a mí me impacta de Dios. Dios es muy claro. Dios quiere que verdaderamente vivamos la vida que Él lleva de abundancia, de gozo y paz en el Espíritu. Porque una persona que no tiene nada contra nadie vive en gozo y paz. Una persona que nada más está viendo todo lo malo y siente que todo el mundo lo ofende y siente que todo el mundo está contra él, no está dando frutos del Espíritu. No vive en gozo ni en paz ni en el Espíritu, está atado. No puede recibir la bendición. Ahí está la bendición, pero a ver, tómala, estás atado. ¿Sí? La bendición del perdón es que te desata. Y fíjate lo que dice Juan 20:23. Dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Y en Mateo 16:19, en relación a esto de la atadura, en Mateo 16:19, fíjate lo que dice: y aquí te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El perdón es cuestión de autoridad. Claro. Mira, cuando lees esto de todo lo que ates en la tierra será desatado, y todo lo que desates en la tierra será atado. No. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, es la misma autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ok. ¿Sí? No es a la inversa. No es a la inversa, no. Okay. Es la autoridad que Dios te da para perdonar. Y es una decisión. Por eso, él tenía toda la autoridad del Padre, fue dada al Hijo. Para que si Él decidía pasar por todos nuestros pecados y perdonar todas nuestras ofensas en la cruz y pagar la deuda, fue una decisión de autoridad que le delegó el Padre. Okay. Esa misma autoridad fue delegada a nosotros. Sí. Por eso el centro de nuestra fe está en la gracia que recibimos del perdón, la autoridad que va intrínseca, atada al perdón, el amor que es el del Padre, porque Dios es amor. Y esos tres elementos, esos tres ingredientes son los que nos permiten tener la autoridad para dar libertad a los cautivos. Porque todo el problema de los seres humanos es
la amargura que hay en el corazón por la falta de perdón, por estar buscando lo tuyo, sin estar con el centro de nuestra fe, que si Dios es amor, pues vamos a ver que es el amor. Pues creo que queda bastante claro, ¿no? Ahora ya no solo es una orden a la cual tenemos que sujetarnos o perdona, hermano, que tenemos que atender así al pie de la letra, ¿no? Ahora ya hay un entender el por qué perdonar, que es simplemente por obediencia, es un mandato, porque trae bendición y porque tenemos al más claro ejemplo de ello, que es Jesucristo, lo que hizo en la cruz por nosotros. Y el cómo hacerlo, como Él lo hizo. Al haberlo hecho Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos su herencia y podemos hacerlo con todos los atributos que Él es. Y la bendición del perdón, hay una libertad. ¿Por qué? Porque si estás atado no estás libre. Y el resultado es esa libertad. La libertad en Cristo, con la que nos amó. Manifiesta también, otra de las bendiciones del perdón, es manifiesta el corazón del reino. Porque el reino de Dios es semejante a los deudores que tenían. Claro, tú decides. Estás reflejando lo que es el reino. Lo que es el reino. Entonces, fíjate, la bendición del perdón es que eres libre, fuera toda atadura. La bendición de Dios es que estás en comunión con el Padre. Así como fuiste perdonado y se cumple lo que dices, perdona, el día que clames por misericordia, la tendrás, porque la hiciste. Porque lo que se siembra se cosecha, porque son los principios del reino. Otra bendición es que tienes esa comunión con el Padre que te permite reflejar al Padre. Así es. Y otra, vivir en los frutos del Espíritu. No en amargura, sino en paz, benignidad, amor. Ahora, si nosotros estamos perdonando continuamente y va ligado al amor, otra de las bendiciones estamos aprendiendo a amar. Claro. Estamos aprendiendo a dar a conocer el reino. Eres bendecido en todo lo que es el reino. En todo. Y al hacerlo vas descubriendo más de lo que es el reino. Así es. Y bueno, yo creo que si hay en tu corazón algo que te está dando punzadas, que se te hace difícil perdonar, acuérdate de que la ignorancia no te va a eximir de las consecuencias. Pero si tú obedeces simplemente el buscar el por qué estoy en amargura con una relación y decides ir con la persona y reconciliar, estoy seguro que Dios en su misericordia va a restablecer esa comunión, y no solamente con la persona, sino con Dios. Dice, ¿cómo es posible que dices que me amas y aquel que tienes a un lado no le tienes misericordia? Los principios del reino son muy claros y te invitamos a que veas en tu corazón, que te liberes de toda punzada de amargura, y si ya estás amando, que lo compartas, que compartas este principio. Las bendiciones del perdón son innumerables, una vida de gozo y paz en el Espíritu. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos, y qué bendición saber todo lo que somos en Cristo, porque eso es lo que somos y todo lo demás es mentira. Así es. Muchas gracias.